Hola mis queridos hermanos y hermanas, aquí estoy de nuevo, les traigo otro tema y esta oportunidad, amados hermanos, voy a hablarles sobre la Biblia. En nuestro catecismo, en el capítulo 1 sobre las revelaciones de Dios, podemos encontrar también mucha información sobre lo que es lo que significa la Biblia para nosotros como cristianos no apostólicos. Aquí en la pregunta 23 del catecismo, en preguntas y respuestas, dice lo siguiente: ¿qué importancia tiene la Sagrada Escritura para la Iglesia Nueva Apostólica? La Sagrada Escritura constituye el fundamento de la doctrina de la Iglesia Nueva Apostólica. Versículos de la Sagrada Escritura son también el punto de partida para la prédica en los servicios divinos. Entonces, de esta manera podemos ver, amados hermanos, que la Biblia es fundamental para nosotros como cristianos no apostólicos. Por eso, tanto ministros como hermanos en la fe tenemos siempre que tratar de adecuar nuestra vida según a lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura, que es el único testimonio o que es la base real de lo que es la enseñanza de Dios. Pero también surge otra pregunta: ¿cómo nació la Biblia? ¿Cayó del cielo acaso? ¿O tal vez lo escribieron los apóstoles directamente? La verdad ahorita no se tiene bien en claro eso, pero no. En primer lugar, amados hermanos, el canon que se usaba como Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento era la llamada Septuaginta, o también conocida como la Biblia de los 70, la cual era la traducción más antigua que tenían, o el canon más antiguo que tenían los judíos en esa época, y era aquella que utilizaban los primeros apóstoles para poder expresarse de las Sagradas Escrituras, e inclusive también el mismo Señor Jesucristo lo utilizó en muchos de sus textos. Inclusive cuando Él estaba ya predicando, leyendo el libro de Isaías, ese texto que Él lee ahí en la sinagoga en ese momento estaba incluido era exactamente de ese canon de Alejandría o la Septuaginta. Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que eso está escrito en 2 de Timoteo 3:16, también se saca de ahí de esa escritura. Porque en ese tiempo de Jesús y el primer tiempo de los apóstoles, todavía el judaísmo no contaba con un canon establecido. Por eso se usaba en todos los lugares ese canon que era el más antiguo de todos, que es la conocida Septuaginta. Más adelante, amados hermanos, entre discusiones y estudios entre varios concilios y varios obispos de la iglesia, se empezaron a estudiar qué libros podrían ser parte de un canon del Nuevo Testamento y cuáles libros no. Y eso bastante, amados hermanos, fue un tiempo de mucha discusión. Solo en el 382 tenemos lo que es una primera versión en latín de la Sagrada Escritura, conocida como la Vulgata. Esta, amados hermanos, fue escrito en el latín, y desde ahí en adelante se usó también como un modelo para la lista que sería oficializada ya en el concilio de Hipona en el 393, y también más adelante confirmado en el 397 en el concilio de Cartago. Entonces, amados hermanos, ahí podemos ver que es completamente una historia grande que completa la Sagrada Escritura para poderla llamar como libro sagrado y como base del cristianismo. El término Biblia, como dice el catecismo, proviene también de la palabra griega Biblia y significa libros, rollos de libros. Hemos escuchado también muchas personas referirse a la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, eso no es diferente también para nosotros como cristianos no apostólicos. El catecismo nos dice que el autor de la Sagrada Escritura es Dios. De esta forma, amados hermanos, también 2 de Pedro 1:20-21 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Esto nos da a entender, queridos hermanos, que la Sagrada Escritura es un testimonio de la revelación de Dios y no pretende ser un informe completo de todas las obras realizadas por Él. Por eso se puede decir claramente que la Biblia es la palabra de Dios escrita, es lo más cercano a la palabra de Dios. Por eso, cuando vamos al servicio divino a escuchar la palabra de Dios, el texto base del inicio del servicio divino se lee de la Sagrada Escritura, para así poder inspirar, el ministro puede ser inspirado por el Espíritu Santo para revelar la palabra de Dios en el presente. Entonces, amados hermanos, tenemos esa parte por ahí y no podemos tener el problema de escuchar a una persona, como se decía antiguamente. Muchas veces tuvimos ese problema en la Iglesia Nueva Apostólica, decía que no, la Biblia no es tan importante, no es la palabra de Dios así. Por lo menos yo tuve mucho ese concepto errado, más ya hoy tenemos eso gracias al catecismo que nos ha abierto un poco más los ojos y nos ha como centralizado en lo que es nuestra doctrina, en lo que es nuestro camino en realidad, nuestro camino de la fe. Queridos hermanos, el número de libros que conforman la Sagrada Escritura es un grande tema también de disputa hoy en día en el cristianismo en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay algunas denominaciones que, inclusive hay algunas iglesias en el Oriente que tienen un canon un poco más corto, hay otras iglesias que tienen unos libros a más, hay otras iglesias que denominan sagrados simplemente 66 libros, hay otros que tienen 73 y así, eso es una disputa un poco muy amplia hoy en la actualidad, más eso no le quita importancia a la veracidad que tienen los libros sagrados en la obra de Dios. La edición de la Biblia, amados hermanos, de Reina Valera, utilizada en el ámbito de lengua hispana, el Antiguo Testamento está dividido en 3 grupos: libros históricos, libros de enseñanza y libros proféticos. En el Nuevo Testamento está dividido de la misma forma: libro de enseñanza, libros históricos y libro profético. Entonces, eso lo pueden ver con más claridad si lo buscan en su catecismo, en el capítulo número 1, sobre las revelaciones de Dios. Ahí van a encontrar más adelante sobre el tema completo sobre las Sagradas Escrituras, que esa es la intención. La intención es que nosotros también despertemos el interés de buscar la forma de tener el conocimiento. Ahora vamos a hablar sobre los libros tardíos del Antiguo Testamento. Estos libros también se le conocen como apócrifos y también en otras denominaciones se le conocen como libros deuterocanónicos. Estos libros son mencionados en nuestro catecismo como libros o escrituras tardías dentro del Antiguo Testamento, incluido también en ese canon que le estoy mencionando que utilizaba la primera iglesia sobre el Antiguo Testamento. Desde el 2005, queridos hermanos, la Iglesia Nueva Apostólica reconoció estos libros como canónicos, los cuales tienen el mismo valor que el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos nuevos apostólicos. Entonces, si quieren informarse más sobre este tema, pueden buscar también el catecismo y pueden saber de cuáles libros yo estoy mencionando. Los libros, todos lo conocemos como libros apócrifos, hay otros que lo conocen como libros deuterocanónicos, que en las Biblias católicas normalmente lo van a encontrar como dividido en 7 libros, ¿sí? Y dentro de otros libros están adicionados algunos otros para completar los 14 libros que aparecen en el catecismo. Pero esos son temas que no tienen mucha importancia. Lo importante es que son libros también, se puede aprovechar la lectura y son de enseñanza para nuestra vida de fe. Libros como Sabiduría, libros como Eclesiástico o Sirácide, esos son libros que son de alta enseñanza para los cristianos sobre la tierra. Por eso también es que después de Cristo, cuando se decidió el canon judaico, que se conoce como la Biblia hebraica, o la Biblia hebrea, no fueron incluidos estos libros, y por eso también hay muchas disputas entre cristianos y son disputas que no tienen nada de importancia traer en este video. Más, amados hermanos, lo importante es que tengamos en cuenta que la Iglesia Nueva Apostólica reconoce también esas enseñanzas de los libros apócrifos para nuestro camino de fe. Quiero hablarles ahora también sobre la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Amados hermanos, esta está basada en la inspiración del Espíritu Santo.
Por eso veamos lo que nos dice 1 Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, amados hermanos, aquí queda claro que únicamente para interpretar la Sagrada Escritura necesitamos la guía del Espíritu Santo de Dios para poder tomar la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. En la Iglesia Nueva Apostólica también reconocemos que los apóstoles del Señor Jesús, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, también tienen el encargo, amados hermanos, de interpretar la Sagrada Escritura. Por eso que toda la enseñanza y toda la doctrina de los cristianos nuevos apostólicos viene de la interpretación que hace el ministerio de apóstol, porque esto lo hacen o solo lo pueden hacer por medio del Espíritu Santo. Por eso es necesario saber, amados hermanos, también que nadie, absolutamente nadie, puede interpretar la Sagrada Escritura a su manera. Nadie puede agarrar un verso de la Biblia y leerlo y declarar una doctrina o condenar a una persona o juzgar a otro simplemente por leer un texto de la Sagrada Escritura. Porque, amados hermanos, de esta manera estamos olvidando lo que dijo Pedro cuando dijo: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana. Entonces debemos tener cuidado con esto. Y para llevarlos un poco más a entender esto, vamos a leer lo que dice 2 de Pedro 3, 15 al 16. 2 de Pedro 3, versículo 15 al 16. Yo se lo voy a leer de la traducción de la Biblia al lenguaje actual. Esa es una traducción de la Biblia que nos habla un poco más claro. Me gustó porque nos habla un poco más claro ese verso. Eso se lo quiero leer. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Escuchemos esta parte bien. Pablo les ha escrito acerca de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Aquí Pedro se está refiriendo a los escritos de Pablo, a las cartas de Pablo, se le conoce como las cartas paulinas. Él está diciendo que hay muchas cosas en esas cartas que son difíciles de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Entonces, amados hermanos, veamos bien claro que no podemos utilizar la Biblia a nuestra propia manera o con nuestra propia opinión. Para interpretar un verso de la Sagrada Escritura tenemos que ser inspirados claramente por el Espíritu Santo, que es el único que puede ayudarnos a comprender y a poder discernir entre lo que conviene y no conviene para nosotros como hijos de Dios. Siempre, amados hermanos, que leemos la Sagrada Escritura, el Catecismo mismo nos lo enseña. Jesucristo tiene que ser el centro de toda la Escritura, porque Él es el centro. Es decir, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que leer, si vamos a querer leer todos los libros del Antiguo Testamento, tenemos que buscar la referencia que tiene ese Antiguo Testamento con Jesucristo, porque Jesucristo, recuerden que Jesucristo es es desde siempre. Jesucristo es el principio y es el fin, como lo dice en Apocalipsis. El significado que tiene para la fe y la doctrina los enunciados de cada libro del Antiguo Testamento y de los escritos tardíos del Antiguo Testamento quede determinado por la concordancia de su contenido con aquello que enseña el Evangelio. Entonces siempre, amados hermanos, tenemos que buscar la forma de que eso
que estamos leyendo tenga concordancia con el Evangelio de Jesucristo. Y por último, yo quiero leer lo que dice el Catecismo en su numeral 1.2.5.3, donde dice: el uso personal de la Sagrada Escritura. Es recomendable que cada creyente lea regularmente la Sagrada Escritura, dado que ésta brinda consuelo y edificación, orientación y exhortación. Además, promueve el reconocimiento. Lo determinante es qué posición interior el lector se dedica a la Biblia. El esforzarse por sentir temor de Dios y ser santificado, unido a los ruegos sinceros para interpretarla correctamente, son aspectos útiles para una lectura provechosa de la Biblia. La lectura intensiva de la Sagrada Escritura contribuye a comprender mejor el Evangelio. Esto fomenta el reconocimiento y fortalece la certeza en la fe. Queridos hermanos y hermanas, cristianos, nuevos, apostólicos, es importante tener el conocimiento de la Sagrada Escritura y orientarnos en ello. Buscar siempre la conexión que tiene la Sagrada Escritura con el Catecismo también. Puedes leerlo en la edición completa, o puedes también leerlo en este que está mucho más fácil todavía de poderlo entender. Y eso nos ayudará siempre a poder, amados hermanos, a estar firmes en la fe como cristianos nuevos apostólicos. Entonces, que este video le haya servido, amados hermanos, y que siempre podamos estar juntos en oración y que nuestro Señor nos dé un entendimiento siempre. Que el Padre les bendiga.